Sí, la idea del espacio de hoy creo que es más allá de que se vea como una clase o algo así, que más bien sea como una conversación. Quiero saber sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios acerca de justo estos temas que vamos a ir hablando eh, durante este tiempo. Creo que para entender todo este tema del género y todos los fenómenos que vivimos ahora en la actualidad con este tema, hay que empezar a conocer ciertas nociones básicas como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? Que son dos cosas que se confunden muchísimo, ¿no es cierto? La primera, el sexo es aquello que nosotros denominamos como características anatómicas, fisiológicas, biológicas, que definen al ser como hembra o como macho, como mujer o como hombre, ¿no? El sexo está dado definitivamente por la naturaleza. Es bien importante que entendamos esto porque yo les decía al inicio, esto se confunde mucho con género en varios ámbitos y hay que diferenciar porque el género es una construcción sociocultural que hemos dado para ir definiendo ciertas características psicológicas y culturales que inclusive nos llevan a la definición de lo que es femenino y de lo que es masculino, ¿no? Estas características socioculturales evidentemente son atribuidas por la sociedad, por el entorno en el que nos vamos desenvolviendo y van cambiando o van variando desde cierta perspectiva a lo largo de la historia, ¿no? Hemos visto ciertas variantes a lo largo de la historia. Y es desde esta perspectiva de género, de cuáles son las características de las mujeres, de los hombres, que vamos viendo cómo a nivel social hemos construido un montón de modelos. Desde ahí que a las niñas les pongan rosado, a los niños celeste, que las niñas jueguen con muñequitas, los hombres con carros, son simplemente constructos sociales que hemos definido para atribuirle a esto femenino y a esto masculino desde ciertas características. En el sexo siempre vamos a encontrar las diferencias y ahí la lucha que en esta confusión se da, no, si somos diferentes, por supuesto, biológicamente, anatómicamente somos diferentes los seres humanos, pero ya cuando vamos viendo el tema de género nos vamos dando cuenta que definitivamente todo lo que se le ha atribuido al hombre o a la mujer, a lo femenino y a lo masculino, obedece mucho más a estos constructos sociales, a este imaginario colectivo que se ha ido construyendo alrededor de cada uno de estos géneros. Y es desde aquí donde parte todo este tema que ahora está tan en auge, que es como la desigualdad de género, la violencia de género, parte mucho de desafiar este tipo de conceptos, este tipo de características atribuidas. Pero no podemos entender todo este tema de la desigualdad de género sin entender algo que ahora está súper desvirtuado y algo que también nos lleva a cierta discusión, ¿no? Que es el tema del feminismo. ¿Por qué a cierta discusión? Porque tenemos que empezar primero quitándonos un montón de mitos acerca del tema del feminismo. Primero, el feminismo no es la contraparte del machismo. Es una corriente súper diferente, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Sin embargo, se ha querido mantener que el feminismo es lo contrario al machismo. El tema del embrismo o el tema de las feminazis. Ya es importante entender que el tema del embrismo y el tema de las feminazis son corrientes o términos inclusive que ni siquiera existen, que son creados desde un discurso patriarcal para desvirtuar las luchas del feminismo que se ha dado a lo largo de la historia. Entonces, cuando alguien está utilizando estos términos como esto es embrismo o estos son las feminazis, tenemos que entender que son términos súper mal utilizados porque son términos que definitivamente no caben bajo ningún paraguas de ningún concepto, de ninguna ideología en la cual está menos aún amparado toda esta lucha que se ha dado por muchísimos años en el tema de la lucha por la igualdad de derechos, que es esta la definición que podemos hacer de feminismo, ¿no? Que es una ideología que nos lleva a luchar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿no? Esta es la concepción inicial con la que nace el feminismo. Pero el feminismo a lo largo de la historia va pasando por
diferentes momentos que dentro del feminismo les llaman olas, ¿no? Se habla de la primera ola del feminismo, que es aquella que más o menos en el siglo XVIII nace como un movimiento ideológico. ¿A partir de qué? A partir de querer romper el status quo de esta desigualdad que había entre hombres y mujeres. Definitivamente. En el siglo XVIII aparece el tema de la ilustración, ¿no? ¿Qué es la ilustración? Básicamente viene a decir la igualdad entre todos los seres humanos, la igualdad entre todas las personas. ¿Qué sucede cuando nace la ilustración? Que se da el tema de la Revolución Francesa, donde se da la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y ahí empieza el cuestionamiento. ¿Por qué si estamos dando un giro político tan fuerte como fue el de la Revolución Francesa, se está excluyendo a la mujer de esta declaración de derechos? Y empieza ahí a nacer la primera ola del feminismo, que es esta primera ola que nace con Olympe de Gouges, que es aquella que dice, no, yo voy a hacer un decreto y voy a cambiar y voy a hacer la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, porque no podemos estar fuera de este nuevo cambio político y no podemos estar fuera de que tenemos derechos civiles. Ojo que hasta esto, toda la época del Renacimiento, las mujeres no votaban, no estudiaban, estaban ahí simplemente de una manera súper servil para sus parejas. Es más, ni siquiera las mujeres elegían con quién se casaban. La elección de quién era su pareja era dada a través de las familias, ¿no? Y podemos mirar ahí que la mujer carecía de total derecho en estas épocas, de total derecho. Solamente era un objeto y era anulado completamente como un sujeto de derecho, un sujeto de deseo también, cosa que en cierta medida hasta ahora mantenemos el tema de ser un objeto de deseo y no un sujeto de deseo, que es algo que más adelante vamos a abordar un poquito más. También en esta época aparece una feminista, que es uno de los íconos fuertes, que es Mary Wollstonecraft. Ella es considerada como la que redacta el primer documento feminista que hay, ¿no? Donde básicamente habla de los derechos, que los derechos y todas estas características que están planteadas entre géneros no es algo natural, no es algo que viene dado por la naturaleza, sino más bien que es algo cultural, que es algo impuesto por la sociedad. Y aquí se cuestionan la dirección que están tomando la vida de las mujeres en este documento. Por eso este documento marca un antes y un después súper importante. Y también hay una mujer importante en este momento que es Mary Shelley, que es la hija de Mary Wollstonecraft, que era la autora de Frankenstein, ¿no? Y tan fuerte era el tema con las mujeres en aquella época que se le obliga a Mary Shelley a donar, se le empuja a que ponga el nombre de un hombre para ser publicada su obra, porque en ese momento una mujer no podía publicar. Por eso es súper importante empezar a entender cómo en este momento era tan reprimido todo lo que las mujeres podían desarrollar, todo lo que las mujeres podían hacer como una creación, ¿ya? Entonces, aquí muchas mujeres fueron encarceladas, es más, había una ley que no se permitía que más de 5 mujeres estén juntas conversando, porque se cuestionaba si esto era peligroso. Entonces, en los 1800 tenemos 0 derechos civiles como mujeres. Luego de esto empieza a aparecer la segunda ola, que es cuando en Estados Unidos empiezan a discutirse los derechos de los esclavos, ¿no? Y al cual hay 4 mujeres importantes que tratan de asistir a esta convención donde se iban a discutir los derechos de los esclavos y deciden no dejarlas participar. Y tanto presionan ellas que empiezan y les dicen, bueno, ok, pero participen detrás de la cortina, y las ponen detrás de una cortina. Y ahí dice Lucrecia Mott, ¿cómo es posible que las mujeres no tengamos derecho a participar en este tipo de eventos? Y empieza ella a mover la lucha feminista en Estados Unidos en 1849 a través de la presión por el voto de las mujeres. ¿Por qué se presionó tanto el voto con este movimiento, que es la segunda ola, que es el movimiento sufragista,
es porque se consideraba que si ganábamos el voto, pues las otras cosas iban a venir por añadidura, los otros derechos iban a seguir dándose, ¿no? En esta época empiezan en Estados Unidos las marchas con carteles, pero cuando se dan cuenta que no era suficiente, empiezan a ver ya el tema de los encadenamientos, las huelgas de hambre, y aquí es donde se instaura por primera vez en las marchas el tema de poner bombas, de hacer incendio en las marchas, y esto vemos muy a menudo ahora que las feministas en la actualidad son súper cuestionadas, ¿no? Y todo el mundo dice, no, pero las feministas de antaño no necesitaban salir a grafitear para luchar por sus derechos, ¿no? Esas eran verdaderas feministas, sin darnos cuenta que ya en estos 1840 y algo, ya habían mujeres haciendo incendios, haciendo bombas en sus marchas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la marcha pasiva que habían tenido hasta ese momento no era suficiente como para ser escuchadas. El voto empieza a darse en algunos países a partir más o menos de la Primera Guerra Mundial, empieza ya a darse. En Inglaterra es como el primer lugar donde empieza a activarse el voto para la mujer, pero solamente para mujeres mayores a los 30 años, ¿no? En Estados Unidos se da el voto en la mujer en 1920, pero solamente para mujeres blancas. No eran todas las mujeres las que podían votar. Y a partir de 1953 empieza como a abrirse en Latinoamérica también el voto para la mujer. Pero empiezan a darse más cuestionamientos todavía, porque se dice, bueno, pero aún así, esto sigue siendo un movimiento totalmente blanco y burgués, porque no todas las mujeres tenemos derecho, y empiezan a aparecer otro tipo de feministas con otro tipo de realidades, y se empieza a hablar de la segunda esclavitud, y nace el movimiento que trata de reivindicar a la mujer negra. ¿Por qué? Porque dicen, nosotros tenemos una doble esclavitud, por ser negras y por ser mujeres. Y también se habla de la doble represión, y empieza el movimiento obrero de mujeres también a pelear por sus derechos, porque ellas como obreras y como mujeres definitivamente sentían una doble represión de la sociedad en ese momento, ¿no? Entonces estas otras feministas que aparecen ponen sobre la mesa el tema de no todas las mujeres tenemos las mismas condiciones. Por eso, luego vamos a ver que ya no se puede hablar de el feminismo, sino que se hablan de los feminismos, porque empezamos a darnos cuenta que hay muchas otras cosas, que no solamente es la condición de ser mujer en varias poblaciones. Es diferente una mujer de Medio Oriente a una mujer de Latinoamérica, ahora, inclusive hoy en la actualidad. Entonces, esto hace que los distintos movimientos vayan variando también para luchar por los derechos dependiendo de la situación en la que está cada una de las mujeres. En 1949 aparece una mujer que es uno de los mayores referentes del feminismo, que es Simone de Beauvoir. ¿Por qué es uno de los mayores referentes? Porque escribe un libro que se llama El segundo sexo, el cual hasta ahora es el estudio más completo de la condición de las mujeres en la sociedad, ¿no? Y ella se convierte en una clave, y de hecho utiliza una frase que todos deben haberla escuchado en algún momento, que dice, no se nace mujer, se llega a ser mujer. ¿Por qué? Porque ella defiende muchísimo el tema de que al estar tan impuestas estas características de género, vas volviéndote mujer porque vas comprometiéndote y vas cumpliendo estos estándares o estas características que la sociedad te impone al ser mujer, ¿no? Luego viene el tema de la tercera ola del feminismo, que es cuando los hombres vuelven de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucede en este momento? Las mujeres nuevamente estaban en casa esperando a los hombres, y cuando ellos regresan de la Segunda Guerra Mundial se da un fenómeno interesantísimo, que es que las mujeres empiezan a entrar en depresión y empiezan a enfermarse en masas las mujeres. Y aparece una socióloga que se llama Betty Friedan, que empieza a estudiar este fenómeno y dice, ¿por qué las mujeres se deprimieron y enfermaron cuando los hombres llegan de la Segunda Guerra? Y empieza a darse cuenta que es porque ya empieza el cuestionamiento de nosotros estamos haciendo más por los otros que por nosotras mismas. Estamos priorizando el bienestar de los otros sobre nuestro bienestar. Y funda un movimiento que se llama NOW,
que hasta ahora existe, el cual diríamos que es el primer movimiento de empoderamiento de las mujeres, que empieza a trabajar por el estilo de vida de las mujeres, pero mucho más desde una perspectiva de su ámbito personal, ¿no es cierto? Entonces, esto es súper importante porque por primera vez las mujeres estaban exigiendo tener mucha más satisfacción en sus vidas personales, desarrollarse más en sus vidas personales, ¿ya? Y es por esto que se sentían reprimidas, que se sentían súper deprimidas también, eh, porque en este momento no tenían ese espacio para poder hacerlo. Aquí comienza un fuerte movimiento que hasta ahora, a la actualidad, tenemos dentro del movimiento feminista, que es el movimiento liberal. Este movimiento liberal lo que va buscando es básicamente que los derechos de las mujeres y los derechos de los hombres sean iguales, sean equitativos, ¿no? Y es un movimiento que ha tenido muchísima fuerza. Sin embargo, empieza a tener una postura, un grupo que es la que consideramos un poco más extrema, que es esta postura que da lugar al feminismo radical. ¿Por qué radical? Algunos confunden esto con el tema de, es que las feministas son súper radicales, violentas, odian a los hombres. No tiene nada que ver con eso, ¿no? El feminismo radical nace del término radici, que es el tema de raíz, porque ellas dicen, esto hay que cortar de raíz. ¿Y dónde está la raíz? La raíz está en el pensamiento y en la fuerza patriarcal. Si no cortamos todo este tema del discurso patriarcal en la sociedad, nunca vamos a llegar a nada. Y aparecen estas dos posturas, las liberales y las radicales, que hasta ahora, como les digo, vemos muchísimo en auge estas dos posturas del feminismo. En 1960, ya las mujeres empiezan a tener puestos de poder porque el movimiento radical y el movimiento liberal pelearon muchísimo para que la mujer entre en el ámbito público. Entonces ya se da el tema del trabajo, de la remuneración por el trabajo. Sin embargo, nos damos cuenta en este momento que a pesar de estar en el ámbito público, nunca el ámbito privado iguala todo lo que se tiene que hacer entre hombres y mujeres. Por eso aparece la doble carga laboral, aparece todo el tema de las remuneraciones inequitativas también, aparece mucho tema de violencia. Aquí empezamos a visibilizar con fuerza el tema de la violencia de género, porque dentro del ámbito privado, dentro de la casa, sigue habiendo muchísima desigualdad, a pesar de que afuera ya algo fuimos logrando, ¿no es cierto? Entonces, esto es súper importante entender, porque estas tres olas del feminismo han ido marcando la evolución de este movimiento, han ido marcando muchos hitos importantes hasta el día de hoy. Otra cosa importante, creo que en el feminismo radical empieza ya a darse los primeros esbozos de lo que ahora están llamando la cuarta ola, que ya les voy a comentar, porque se empiezan, por ejemplo, a poner ya los primeros centros ginecológicos, empieza a ponerse guarderías para que las mujeres puedan hacer sus cosas mientras los hijos están cuidados. Entonces empieza ya a haber una pelea porque la mujer entre mucho más a esta vida pública, pero también estabilizando esta vida privada en cuanto a sus derechos. Y también empieza ya a verse un auge un poco más grande de las mujeres en el tema político, en el tema científico. Sin embargo, hasta el día de hoy vemos que todavía hay una brecha súper grande para decir que tenemos igualdad de derechos en estos ámbitos, que esto justo decía la Vale que van a verlo mañana a más profundidad. Y también empiezan a haber grandes protestas por esta cosificación de la mujer, ¿no? Y una de las protestas mucho más simbólicas que se da ahí es justamente con estos certámenes de belleza, porque las mujeres que van hacia el feminismo radical dicen, esto es una cosificación absoluta de la mujer. No podemos permitir, y ahí es donde empiezan este tipo de marchas y este tipo de espacios también como una manera de pelear por estos derechos. Esto es súper importante. Ahora, se está hablando en este momento de que ya hay una cuarta ola. ¿Cuál es la diferencia de la cuarta ola del feminismo? Es que primero, hasta ahora, todos los pasos siempre los marcó Estados Unidos
con el tema de las luchas feministas. Ahora vemos que esta cuarta ola se está hablando de que la fuerza está en Latinoamérica y que es súper importante. ¿Qué trata de buscar la cuarta ola? La cuarta ola, que hasta ahora ha sido muy criticada justamente por todo este tema de las marchas y cómo lo hacen, busca reivindicar primero el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. De ahí parten el tema de las luchas feministas, que están defendiendo el tema del aborto. ¿Ya? También lucha mucho más por lograr que las mujeres entren al ámbito público con más fuerza, o sea, que realmente rompamos el tema del techo de cristal, por ejemplo, que sigue existiendo, la remuneración tan diferente, a pesar de ejercer el mismo cargo un hombre y una mujer, la remuneración es diferente. Entonces, son este tema los movimientos más fuertes que tiene esta cuarta ola del feminismo que se está dando en la actualidad. Y aparte, otra característica es, como les decía, como ya se empezó a cuestionar que no todas las mujeres somos iguales, no podemos hablar del feminismo, sino que se tiene que hablar de los feminismos, porque así como hay diversidad de mujeres y de realidades, tiene que haber diversidad de feminismos. Y dentro de esto vamos a encontrar un sinnúmero. Hablamos del ciberfeminismo, por ejemplo, hablamos del feminismo ecológico, hablamos del feminismo poscolonial, del feminismo negro o africano. Hay una cantidad de feminismos que cada uno va llevando el mismo movimiento hacia integrar las realidades de este grupo, feminismo islámico también lo tenemos, de este grupo con las características para lograr que cada vez se vaya reivindicando mucho más la mujer en sus derechos. Esto en cuanto al feminismo. Ahora, cuando también contemplamos temas como estos del feminismo, y cuando estamos hablando de toda esta sociedad patriarcal, que son pocas las sociedades que a lo largo de la historia han salido del modelo patriarcal. De hecho, se habla de 3 tribus exactamente, donde se da justo el ejemplo de que el género es una construcción cultural, porque no recuerdo bien los nombres de las 3 tribus, pero hay una tribu donde los hombres y mujeres son cuidadores, entonces hacen como uso de todas estas características que se ha dado a lo femenino, y todos tienen una postura súper maternal, una postura de mucho cuidado frente a toda la sociedad. Hay otra tribu donde es todo lo contrario. Se da el tema de que todos, hombres y mujeres, trabajan mucho más desde esta energía masculina, desde estas características masculinas, y todos son los responsables de proveer, de cazar y demás para su comunidad. Y hay otra tribu que es aquella que más bien se invirtieron los roles que nosotros conocemos en nuestra sociedad como los que deberían vivirse, ¿no? Los hombres están al cuidado de los niños y también en el tema del hogar y del cuidado de la comunidad de una manera mucho más contingente, y las mujeres son las guerreras, las que salen a luchar y las que salen a traer el alimento. Entonces, ¿por qué traigo estos ejemplos? Porque estas 3 tribus que todavía están ahora viviendo de la misma manera, son un ejemplo de que el género es una construcción absolutamente social, cultural, ¿no es cierto? De que si nosotros determinaríamos mañana, obviamente todos acordando como sociedad, porque dentro de esto está el tema de la familia, las instituciones sociales, educativas y demás, que las mujeres son aquellas que deben proveer el hogar y que los hombres deben estar al cuidado de los niños. Probablemente es un modelo que cambiaría porque es un modelo instaurado, no es un modelo que se da por naturaleza. Yo les decía que no podemos dejar de hablar cuando vemos este tema del discurso patriarcal, del tema de, por ejemplo, algo muy común en nuestra sociedad, que es el tema de la violencia de género, que ahora está mucho más visibilizada, porque en esta cuarta ola del feminismo aparecieron movimientos como el Me Too, que era un movimiento de ni una más, que denunciaba el tema de la violencia, de los abusos. Ya empezó a contemplarse todo el tema del femicidio también con esta cuarta ola del feminismo. Y esto puso sobre la mesa todo el tema de la violencia que por muchísimos años la mujer ha sufrido, ¿no? Violencia física, psicológica, sexual, económica.
y que ahora ya está siendo tratada y siendo visibilizada de una mejor manera. Sin embargo, todavía mantenemos en nuestra sociedad violencia y aparte algo súper naturalizado que son los micromachismos, que es algo que está tan naturalizado y tan instaurado en nuestra psique, en nuestro imaginario colectivo, que ni siquiera lo cuestionamos, que ya es parte de nuestro día a día. Y les voy a dar comentarios súper coloquiales para irse dando cuenta de que esto es así. O sea, todavía queremos poner la supremacía del sexo del hombre sobre la mujer, porque la mujer sigue siendo considerada más débil, más vulnerable, el hombre más fuerte. Entonces, dentro de estas características le atribuimos el tema emocional a la mujer, por ejemplo, ¿no? Y el tema emocional es de los seres humanos, hombres o mujeres indistintamente. Sin embargo, le ponemos como si fuera un tema más de los hombres, más de las mujeres, y tenemos comentarios como, por ejemplo, cuando una mujer está sensible, ya te debe haber llegado el mes, ¿o no? O ya debe ser 28, como una manera de descalificar, como una manera de sobajar a todas las características femeninas biológicas, porque esa es una característica biológica. Esto es un ejemplo de un micromachismo, ¿no? Que todavía dentro de los espacios laborales seguimos viendo un montón de conferencias donde los panelistas son en un 90% hombres, es un micromachismo que está súper naturalizado. Pocas personas cuestionan. ¿Y por qué en el panel no hay el mismo número de mujeres que el mismo número de hombres? Hay espacios donde a veces se está cuestionando, pero otros no, otros siguen naturalizando. Eso es un micromachismo, porque son cosas que ya están tan en nuestro inconsciente colectivo que ya ni siquiera nos llaman la atención, que ya ni siquiera cuestionamos. El tema de la violencia, porque ya es tan evidente, todos los temas de los femicidios probablemente los estamos cuestionando, pero sí es importante empezar también a cuestionar el tema de los micromachismos, porque solamente entendiendo en esa dimensión cómo está estructurado nuestro inconsciente colectivo, es donde podemos empezar a ejercer un cambio, empezar a ejercer una nueva manera de relacionarnos hombres con mujeres. Otra cosa también creo que es importante mencionar es que esta idea de que las feministas son odiadoras de los hombres es un mito, porque el feminismo no contempla eso. Que se pueden ver casos, por supuesto, pero lo que yo quiero que entiendan es que esos casos obedecen mucho más que a que la persona se declare como feminista, obedece mucho más probablemente a ciertos traumas de su vida, a ciertos traumas a lo largo de su historia, que hacen que tenga esta postura no sana, evidentemente, frente al otro sexo, más no tiene que ver con que el movimiento feminista impulse eso. El feminismo, como les decía al inicio, lo que promulga es la igualdad de derechos. No promulga el tema de las mujeres somos más que los hombres. De hecho, en el feminismo los hombres tienen que ser aliados de las mujeres, porque esta lucha tiene que ser de ambos sexos, de hombres y mujeres, de lo masculino y de lo femenino, porque juntos tenemos que empezar a romper estos estereotipos, juntos tenemos que empezar a romper estas supuestas características para que cada vez haya más espacio para las mujeres en todo, en lo político, en la ciencia, que es uno de los temas que ustedes van a ver, que hasta ahora todavía es un espacio muy reducido, es un espacio que todavía no visibiliza todo lo que las mujeres están haciendo o podrían hacer. Y esto tiene que empezar desde cambios súper básicos, como por ejemplo, desde el sistema educativo básico, ¿no? Y cómo se impulsa desde ahí el tema de la ciencia en las niñas, que es algo que no vemos mucho, ¿no? A las niñas las mandamos a ballet y a los niños los mandamos al curso de robótica. Entonces, todavía nosotros estamos marcando esa diferencia y es desde lo básico y desde el núcleo central de la sociedad, que es la familia. Cuando crecemos en un ambiente familiar que está como fortaleciendo eso, nos vamos a dar cuenta que, claro, son comportamientos, como les decía, que ya están tan naturalizados, ideas que ya están tan naturalizadas,
que crecemos con eso, ya no nos parece extraño. Tenemos que empezar a cuestionar, a reflexionar sobre eso. O sea, si yo tengo una hija mujer y quiere hacer artes marciales, bueno, puedo permitirle. Si mi hijo quiere hacer ballet, ¿por qué no le permitiría? ¿Por qué? ¿Qué está en mi cabeza, en mi mente, en mi inconsciente, que me da tanto susto que haga eso? ¿No es cierto? Porque ahí aparecen muchos otros miedos inconscientes y muchas otras cosas que sería muy largo de hablar, que ya es todos estos otros temas de la ampliación de géneros. O sea, ya no podemos hablar solamente de género femenino y masculino, ya hablamos de intersexualidad, de transexualidad, entonces ya son muchísimas otras cosas las que hay que contemplar para darnos cuenta que no podemos reducir el tema a esto hacen las mujeres, esto hacen los hombres, porque estaríamos limitando muchísimo y estaríamos haciendo que la sociedad deje y discrimine por fuera a muchísimos seres humanos. Una de las energías que tenemos